Hola, hola, ¿qué tal a todas y todos? ¿Cómo están? Bienvenidos, este es el episodio 267 de Chismes de Historia y Ciencia. Estoy con mi papá Fernando Navarro y yo soy Rubí Navarro. Buenas tardes. Hola, papi. ¿Cómo estás, hija? Bien, ¿y tú? Bien, también. Bueno, pues hoy, ¿qué? No, estaba acordando de ayer cuando te dije, estaba en alguna reunión, que no estamos en la reunión de los caballeros pistearios. ¿Cómo? Pistearios, es que me dijiste que se andaba en una secta. Sí, que se andaba, tenías una reunión en alguna secta. No, sí, estamos con los caballeros pistearios. Pues sí, es que no le contesté, me le extravié. Ya me dijo que se andaba en una secta o algo. Sí, pues, dije, no, a lo mejor. Dije, ¿cómo le hago para para que suene medio importante y no nomás que andaba pisteando? No te creas nada. Nomás estábamos ahí con unos amigos que estábamos jugando un juego de mesa. Pero bueno. Es con los que continuamente juegan. A ellos les gusta también estos juegos de mesa. Sí, ya teníamos muchos sin salir con ellos, pero sí son con los que jugamos juegos de mesa normalmente. Es que ellos tienen muchos y pues se pone a gusto. Tienen muchos muy diferentes. Entonces, pues sí, en eso andábamos. Pero bueno, después de esta pequeña intro que ustedes han de haber quedado, pues ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Pero bueno, hoy venimos con un episodio sobre la Reconquista, como ya vieron en el título, y pues va a incluir a España, me imagino que a los musulmanes. A los musulmanes. Que a veces este tema no les agrada tanto a los españoles, como que no les gusta que les recuerdes pues que su territorio pues era musulmán antes, como que no les gusta. Pues, porque ya habíamos hablado de eso, ¿te acuerdas? Sí, cuando hablamos sobre precisamente la conquista. La conquista de los musulmanes a Hispania. Uh-huh. Hispania, ¿no? Pero ahora es la reconquista, o como dicen unos chavos que viven en Estados Unidos y que hablan el Spanglish, la conquista para atrás. Ajá. Sí, pues o básicamente recuperar su territorio, ¿verdad? Pero sí, pues es parte de la historia, no hay que negarla. Me imagino que muchos de ustedes pues dirán pues que tiene de mal, pero sí notamos en ese episodio que mucha gente como que no le gusta que les digan eso, no sé por qué, sí, la verdad. ¿Sabes qué? Son opiniones muy divididas, porque en la mayoría realmente el español siente orgullo pues de que porque son una anomalía histórica, ¿eh? Me refiero a que anomalía histórica en el sentido de que ellos no se sometieron igual que todos los países que iban conquistando el Islam y que pues iban haciendo musulmanes, sino que ellos lo someten y desde el primer instante que pudieron dijeron, esta tierra es nuestra, cabrón, vamos a recuperarla. Nos tarde lo que se tarde, cueste lo que cueste, sangremos lo que sangremos, ¿no? Entonces, uh-huh, pues es prácticamente el único país que hizo eso. Órale. Pues mira, o sea, entonces con más razón no hay que ocultarlo de su historia. Sí, por eso digo que es como una anomalía histórica, porque lo normal es, ya te sometieron y pues te haces musulmán y lo que sigue, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, ¿te parece si comenzamos a ver? Sí, cómo no. Lleno? Muy bien. Recordando así rápidamente, en el año 711, Tarik y Mansur, uh-huh, conquistan, por eso se llama Gibraltar, por Tarik, a través del norte de África, que originalmente siempre decimos los árabes, pero en realidad eran bereberes, porque eran del norte de África estos musulmanes. Okay. Y originalmente quienes tomaron la iniciativa eran los almorávides de esta Omeya, no dinastía, se le llama como bueno, como sí es dinastía, es la dinastía Omeya, pero tiene otro nombre. Okay. Entonces, inclusive yo tengo una historia alterna de esto, donde dicen que no fue cierto, que no fue una conquista, que prácticamente lo que pasó es que había un intercambio
muy cercano con los musulmanes y que por eso explicaba por qué duraron casi 800 años, ¿verdad? Ahí posicionados. Ujú. Y por qué, pues, si ellos tomaron, o sea, desde que llegó Tariq, del 711 a 718, o sea, en 7 años tomaron toda la península ibérica, toda, incluyendo lo que es ahorita Portugal. Ok. Es toda la península completa. Y entonces, ¿cómo es posible que en 7 años se hayan posicionado de toda la península ibérica y ellos hayan tenido que durar casi 800 años para recuperarla? Pero en realidad las circunstancias, o sea, el contexto es muy diferente. No se puede comparar. Porque en este caso, por ejemplo, cuando entran los musulmanes, cuando entra el Islam, en la Hispania, que era en ese momento el reino de Hispania, era una colonia, pues, que había sido romana y que en este momento la gobernaban los visigodos. Ujú. Todos los reyes visigodos. O sea, curiosamente, en los primeros años las primeras centurias de la época de la era común, los germanos eran bárbaros para los romanos. Y entre las etnias germanas, pues estaban los godos, los visigodos, los ostrogodos. Los visigodos fueron los que tomaron se puede decir, no se puede decir, sino literalmente, el reino, todo lo que tiene que ver con las costumbres, las leyes romanas, y aparte luchar por la religión. O sea, de ser uno de los bárbaros, ahora resulta que eran, pues, visigodos, eran del alta, pues sí, venían ya con estirpe, Ajá. de la cual las continuaron, ¿verdad? Y entonces, en la batalla de Guadalete, que fue en el 711, cuando entran los musulmanes, quien defiende a Hispania era el rey Rodrigo. El rey Rodrigo que ahí murió, falleció en esa. Y ahí hubo también una acción de Don Julián. Don Julián era, pues, un señor de la Edad Media, estos que les llamamos los señores feudales, ¿no? Que prácticamente ellos, pues, mandan a toda una comunidad, un pueblo, una ciudad, literalmente. Entonces, esa traición le costó a Rodrigo, pues, haber perdido contra los musulmanes, pero en realidad todo el reino hispano estaba dividido entre los mismos visigodos. O sea, unos, como dicen, unos jalaban para un lado, otros para otro. Unos aceptaban la unicidad, o sea, la Trinidad, y otros no aceptaban la Trinidad. Entonces, y como en el Islam es el monoteísmo y la unicidad, por eso unos dicen que los que los dejaron entrar y les permitieron asentarse eran los unitarios, los visigodos unitarios. Ok. Pero es una hipótesis, ¿verdad? Aunque sí hay, o sea, sí hay mucha información al respecto y se puede uno conducir por esa línea. Sin embargo, pues llega un momento en que se bifurca tanto que ya te pierdes, ¿no? Entonces dices tú, no, pues eso es una hipótesis de alguien, ¿no? Ok. Entonces, bueno, era Tariq ibn Said y Musa ibn Sayyad. Pero bueno, el tema es que cuando les hablamos sobre este tema, les comentamos que luego Tariq dejó la península ibérica y se regresó al norte de África, pero Musa continuó la expansión y pues ya en 8 años habían tomado prácticamente toda la península ibérica, excepto una partecita al norte, es más al noroeste, que
pues eran prácticamente pocos cristianos, ya todos los demás en 8 años en 7 años, pues ya se habían ido acostumbrando, sometiendo, pagando impuestos, algunos convirtiéndose a la nueva religión y otros pues diciendo que se habían convertido para que no les, o sea, pues para que los dejaran en paz. Y los que no, pues como eran cristianos tenían que pagar un tributo, etc. Entonces, pero había una población pequeña en una zona, digamos, una cordillera, la cordillera de Asturias, que como en los mismos historiadores españoles dicen, pues era como una supermuralla, ¿no? Una cordillera, pues era una supermuralla natural. Y ahí en esa zona, don Pelayo, Pelayo es un nombre españolizado de Pelagio. Pelagio, que es ¿como origen, italiano? Pelagio es como, es latino, es como latino. Pero, y miren, curiosamente, casi todos los nombres que tenemos todos los hispanoamericanos, ajá, son de origen germano. Y todos tienen que ver con la guerra. Mi nombre, por ejemplo, Fernando, es germano. Y quiere decir guerrero audaz. Entonces, todo tiene que ver. Guillermo, el gran líder. Rodolfo, Adolfo, Alberto, Roberto, Heriberto. Son nombres germanos. Entonces, Rodrigo, Alfonso. De ahí que esos eran los reyes. Si se fijan que posteriormente fueron sucediéndose conforme fue pasando el tiempo en España, ajá, o en los reinos que se iban creando en España. Y este Pelayo, lo que habla junta unos nobles de origen hispano, uh-huh, y nobles de origen visigodo, así como personas que vivían ahí mismo entre los montes y gente del pueblo. Dijo, ¿saben qué? Pues yo no pienso inclinarme ante estos tipos. Primero nos morimos antes de que nos vayamos a someter a una religión que no es la nuestra. Nosotros somos cristianos. Nosotros somos los salvadores, no los salvadores, ¿cómo se puede decir? Los que conservamos la religión cristiana aquí, en esta zona, y la tenemos que defender. Entonces, de esa misma hipótesis que les digo que habla sobre una conquista o una acometida hipotética, también dice, según esto hubo 780,000 muertos musulmanes en la batalla de Covadonga. Y si vean, la Covadonga es una caverna que caben 300 personas. Uh-huh. Pero ahí sí, acá, de pronto sí me apantalló, pero después dije, pues sí es una cueva, o sea, pues así como había cuevas, había cerros, había cañadas, había arroyos, pues sí, y efectivamente, en la batalla de Covadonga, quien los atacó a los visigodos que quedaban con don Pelayo, ajá, era el general Alcama, y que para ellos era como un día más en la oficina, ¿no? Porque por donde iban pasando iban sometiendo. Entonces dijeron, no, pues estos muchachos se nos pusieron pesaditos, no sé, pero para eso, pues ya don Pelayo había creado una comunidad, todavía ni siquiera era una ciudad así, era una comunidad en esta zona, ¿cómo le dije ahorita? ¿Covadonga? Sí, Covadonga, pero no, la zona de Asturias. Asturias que está al extremo noreste. Okay. Entonces, ahí se hace esa comunidad con don Pelayo, y cuando los atacan los musulmanes, pues lo que hace don Pelayo es forzarlos a pelear por donde él quería. O sea, pues aquí estamos, pero
pues, si quieren, si vienen por nosotros, aquí los esperamos. Bueno, pues entonces eran unas cañadas donde les lanzaban piedras, luego desde arriba los atacaban pues con flechas, con lanzas, con todo lo que podían. Entonces hicieron una matanza, o sea, realmente fue una matanza, una masacre para los musulmanes, que sin embargo la cantidad que se habla de cientos de miles, no, pues no puede ser, o sea, ahí sí hubo porque también los musulmanes dan su versión y pues habla de cientos, a lo mejor, no sé, a lo mejor 2,000, 3,000. Entonces para mí es más lógica esa... porque no se puede hacer un promedio, imagínense, 780,000 y 3,000, pues no, ahí no cabe hacer un promedio, ¿no? Pero aquí lo importante no es la cantidad de muertos, sino el hecho de que se levantaron, de que pelearon y que ganaron. Entonces, como decíamos aquí los mexicanos en el Mundial, y sí, oye, ¿qué tal que recuperamos toda nuestra tierra? Y sí, pues vamos empezando desde ahorita. Entonces, ya Asturias se genera una población y para eso, eso fue en el año 722. 10 años después, en el 732, ya los musulmanes, su pretensión era entrar por los Pirineos, o sea, ir hacia Francia, pero ahí los detuvo Carlos Martel. En el 732, Carlos Martel, en la batalla de Poitiers, y ahí detuvo a los musulmanes. Si no, si hubiera estado más pelado, o sea, porque hubieran penetrado, si hubieran ido más hacia adentro, y pues rodean y someten toda la península, más a lo mejor Alemania, Francia, etcétera. Pero ahí, y Carlos Martel era el papá de Pipino el Breve. Pipino el Breve era el papá de Carlomagno. El Breve, ¿por qué el Breve? Pues, porque no duró muchote. Es más, de hecho, lo suficiente para tener un hijo. Lo suficiente para tener un hijo. Carlomagno, que prácticamente muchos le llaman que es el creador de Europa. Dicen que realmente él formó a Europa. Que por cierto, no sé si tú sabías y que nos están escuchando, el actor que sale en El Señor de los Anillos, que sale del mago blanco, no Gandalf, el otro, ¿te acuerdas? Sí, ¿cómo no? ¿Te acuerdas cómo se llama ese actor? Ay, no me acuerdo. Bueno, de seguro ahorita se me va a venir el nombre. Él es descendiente de Carlomagno. Oh, ahora. Sí, y también sabe cuántas cosas. Ese señor tiene una vida muy interesante. Aquí les voy a poner las cosillas. Pero no me acuerdo si eso era una de las cosas, y luego no me acuerdo si tenía carrera en sabe qué otra cosa, ¿no? Algo así. Un personaje interesante, sí, o sea... varios datos interesantes de que cómo una sola persona puede ser tan interesante, sí, pues. Sí, no, y sí, cierto. No sé, Ian McKellen es Gandalf, ¿verdad? Sí, Ian McKellen es Gandalf. Sí, bueno, ahorita no nos acordamos, pero a ratito Rubí se acuerda. Sí. Y si me acuerdo yo, pues genial. Pero es más probable que se acuerde Rubí. Sí, ahorita. Entonces, pues dice, bueno, pues ya, para esto, el yerno para esto, ¿no? Perdón, es una expresión también a veces muy, no sé si jalisciense o mexicana. Uh-huh. El yerno de don Pelayo, que es Alfonso I, pues es Alfonso, pero pues primero, porque era el primer Alfonso que va a... Lo que hace él es ir, y una de las llanuras cercanas a Asturias, ahorita no recuerdo el nombre de la llanura, uh-huh. Prácticamente la despobló y se trajo a los cristianos y la dejó como una zona de colchón. Y se me olvidó comentarles acerca de Carlos Martel. Ajá. Carlos Martel fue una lucha de defensa, o sea, defendió y lo hizo bien. Pero acá los hispanos, o los visigodos, mejor dicho, pues se fueron contra el Islam. Entonces,
también eso decir, ¿sabes qué? Pues aquí, ahorita estamos empezando, pero vamos a seguir, o sea, ellos tuvieron la visión de que ahorita, quién sabe qué podemos hacer, pero más adelante nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, tataranietos, etcétera, tendrán que seguir la lucha hasta que expulsemos a los musulmanes, porque aquí esta tierra no es de ellos, cabrón. Esta no es de ellos. Entonces Alfonso I generó muchas ciudades que ya estaban tomadas por los musulmanes. Que una era Astorga, otro era Astorga, eran 3 ciudades que prácticamente las despobló y se los llevó. ¿Y saben qué? Nos vamos a juntar acá, y esta zona que se llamaba la zona del Duero, que era una comarca, un valle. ¿Saben qué? El Duero, que es una zona en la que sembramos, no lo vamos a sembrar. Lo vamos a dejar como colchón. O sea, astutamente Alfonso pensó, de aquí, como se nos vengan, de aquí los tenemos bien visibilizados y sabemos nosotros por dónde salir, por dónde entrar, por dónde escondernos, por dónde correr, por donde sea. Y sí, pero también fue eso también ya después puso a pensar a los musulmanes que no iban a poder hacer gran cosa. Entonces estas ciudades que tomó Alfonso I se los llevó a Asturias, y ya se creó el reino de Asturias. Ya era el reino de Asturias. Ok. Sin embargo, posteriormente llega Alfonso II, que no era hijo de Alfonso I, es más, no era ni de su familia, era de otra familia visigoda, pero que se puso el Alfonso II como para decir, estoy continuando la estirpe que inició estas batallas. Pero él fue más allá, o sea, él construyó catedrales, que una era la de San Miguel, otra de Santa María del Huerto, y otra más, pero, o sea, ya románicas, ya, o sea, llevándose las costumbres o las tradiciones y la cultura romanizada, o sea, ya, porque ellos ya eran prácticamente descendientes de romanos. Se puede decir que eran mestizos. Ajá. Pero ellos traían la tradición romana. Y aparte de eso, lo que hizo Alfonso II es dijo, vamos a hacer que todas las ceremonias y la diplomacia, así como todas aquellas celebraciones de algún tipo, ya sean religiosas o que tengan que ver con un acontecimiento, van a ser bajo el formato visigodo. Ni quien lo refutara, porque dijo, porque él fue el que básicamente dijo, porque esta tierra es nuestra y no sabemos cuánto vamos a durar, pero la vamos a recuperar toda. O sea, desde ese instante ya ellos ya tienen la conciencia de, o sea, el pensamiento, la motivación, el objetivo de hasta donde tope. Entonces, para esto ya se cambió, se hizo el reino de León, del reino de León, porque se fueron a una ciudad que se llamaba León, que era de origen romano. Okay. Y estuvieron un tiempo ahí, pero ya ese reino de León ya cambió después a su capital, fue Oviedo, tomaron Oviedo, y ya esa era su capital, pero estaban, o sea, expandiéndose. Para esto también ya empezó a haber en otras zonas algunos movimientos para crear un reino. O sea, fíjense que aquí fue el proceso al revés. O sea, ya estaba Hispania. Inclusive Trajano, uno de los Césares más populares, por cierto, Trajano era hispano, pero él era un César romano. Órale. Entonces, llegan los de la familia de los Íñigos
y crean el reino de Navarra. ¿Qué hace el reino de Navarra? Es impedir que por los Pirineos entraran alguien, quien fuera. Si ellos querían, pasaban, si no querían, no pasaban. Entonces, y para esto también surge una nueva, un nuevo reino que era pequeño y derivado del reino de Navarra, que es Aragón. Fíjense, Aragón lo se convirtió después. Y en ese momento era pues como una provincia, era una provincia de Navarra y pues se hace un reino, cabrón. Ajá. Se crea un reino. Y en el sur, y más al sur, ya los catalanes de la zona norte, que tenían mucha conexión con los carolingios, de ahí que también, por ejemplo, hay algunos, por ejemplo, hay un chavo que se llama Javier y su apellido es francés, pero él es español y que se llama Pacosaurio. Habla sobre los dinosaurios precisamente. Pero porque hay esa cercanía con Francia. Ah, ok. Entonces, empiezan ellos a crecer hacia el sur. Entonces, y eso fue debido a Wilfredo el Velloso. Tiene un nombre curioso, Wilfredo el Velloso. Oye, ese cuento siempre le encuentra pelos a la sopa. Pues sí, es el Velloso. No velludo, velloso. Entonces, y él empezó a generar también una zona de expansión, pero donde había muchas, ¿cómo se dice? Ataques así de la que les llaman racias de los musulmanes, era más al norte, pero más hacia el centro, perdón. Al norte, pero casi al centro, y donde un grupo de varones muy bravos dijeron, no, nosotros vamos a crear aquí un reino y vamos a hacer que lloren los que se nos metan. El reino de Castilla. Ándale. Que en ese momento pues, era un reino pequeño, ¿no? Pero con mucha enjundia, o sea, eran tipos que le atoraban a todo, cabrón. Y no solamente eso, sino que hacían que eran como cuando tienes un grupo de perros y vas y los pateas, y te vas corriendo. Entonces, perros nomás caen. Entonces, estaban haciendo eso con los musulmanes. O sea, le estaban provocando muchos disturbios y desequilibrios, porque los atacaban hasta que, pues, tipos se desesperaban y decían, oye, cabrón. Pero no solo eso, sino que eran tales los ataques que les dejaban por así decir, un pedazo de terreno muy grande. No, hay que se queden porque si no nos van a... Y pues empiezan a expandirse. Se me olvidó mencionarles que Alfonso II, cuando todavía ya cuando estaba en el Rey de León, resulta que en el año 814, un campesino llamado Pelayo también, para variar, Layo, ve unas luces extrañas y bueno, así se cuenta, pues que veía muchas luces y que pues para él era como que le estaba diciendo, cabrón, aquí. Ajá. Además, aquí en nuestra ciudad de Tepatitlán, el copatrono al que se celebra es el Señor de la Misericordia, que es un Cristo, y quien lo veía, o sea, el que lo encontró, Pedro Medina, era un individuo que veía luces y lo llevó a encontrar un crucifijo que después un carpintero fue el que le dio la forma al Señor de la Misericordia. Y también se dice que pues, prácticamente era un artista, no era un carpintero X, ¿no? Sí, no. Y que pues ya don Pedro Medina quedaron en un precio para formarlo, y cuando había que pagarle desapareció. O sea, así se dice tradicionalmente. O sea, eso habla la tradición y es lo que los tepatitlenses sabemos, ¿no? Entonces, acá da igual, unas luces, y entonces le llama al obispo Teodomiro y dice, yo creo que aquí hay algo que nos está llamando. Y llegan y se encuentran 3 cuerpos, y uno de esos cuerpos no tenía cabeza. Entonces,
dice, ¿sabes qué? Es el apóstol Santiago, cabrón. Es el apóstol Santiago, porque los otros dos, él siempre se acompañaba de dos, pues como ayudantes, pues, ¿no? Cuando él andaba predicando. Que eran, no recuerdo ahorita el nombre, creo que fue, uno era Teodosio, Teodosio, porque se parece al nombre del obispo, Teodomiro, pero este era Teodosio. Teodosio y Faustino, algo así, creo que Teodosio y Faustino. Entonces, pero acá, lo curioso es que este era Santiago el Grande. Ya ven que en el Evangelio se habla de Santiago el Mayor y Santiago el Menor. Y Santiago el Mayor fue el que estuvo más involucrado, digamos, con Jesucristo. O sea, realmente él fue el primer mártir de los apóstoles, que fue decapitado en el año 44 en Jerusalén. Entonces, claro, si fue decapitado en Jerusalén, ¿qué estaba haciendo allá en el norte de Hispania, no? Sí. Pues resulta que la tradición dice que él le tocó, le voy a poner comillas porque no sé cómo determinaban quién iba a dónde. Ustedes van para allá, tú te vas para acá, y tú vas por las cocas. Entonces, pues a él le tocó ir a Hispania. Hispania, como era provincia romana, pues recordemos que todos los apóstoles se fueron a las provincias romanas a evangelizar. Esa fue su chamba inicial. Entonces él fue a Hispania, y cuando regresa a Jerusalén, en ese tiempo estaba Herodes, porque ya era un Herodes, creo que era, no sé si cuarto o algo así, lo decapita. Pero lo hace también por quedar bien con los romanos, que ya casi no había judíos en ese momento. Lo decapitan, entonces Teodosio y Faustino toman su cuerpo y se lo llevan a Hispania y lo sepultan. Eso dice la tradición, o sea, no hay una historia ¿escrita? Documentada, ¿no? Sino que todo eso es oral, es tradiciones. Entonces, pues dijeron, si es un apóstol o si es un cuerpo con la cabeza a un lado, pues es Santiago, y los otros dos, pues sus ayudantes. Y eso promovió de manera exorbitante una peregrinación, lo que ahorita se llama actualmente el Camino de Santiago. No manches, sí, eso es muy famoso. Es famosísimo. De hecho, Rubí les va a presentar aquí todas las rutas para llegar allá, que inclusive eso dio, así como antes Asturias empezó a ser el lugar de reunión de los visigodos que no querían saber nada de los musulmanes, y que empezaron a hacerlo crecer, y que después Alfonso I se empezó a llegar y a tronar algunas ciudades como Astorga, y cristianos, vénganse conmigo, y empiezan a expandirlo. Así igual pasó ahí en la provincia esta de Santiago, que de ahí proviene del apóstol Santiago de Chile, por ejemplo. Órale. Entonces, y como era Santiago el Mayor, y él estuvo en el Pentecostés, él había sido de los más cercanos a Jesucristo. Y había otro que le decían el menor, como los dos se llamaban así Santiago, a uno era el mayor, otro era el menor. Entonces este era Santiago el Mayor. Y entonces se crea pues una catedral bellísima, y aparte de eso, empiezan a venir de Europa, franceses, germanos, belgas, de diferentes países, neerlandeses, a llegar a esa peregrinación, porque ellos, y sobre todo los franceses, pues, son católicos. Eran católicos en ese tiempo, ¿no? Ya después ya ven que Alemania, pues ya, protestantes, etcétera, pero Francia siempre fue... De hecho, en la Guerra de los 100 Años era como también una lucha entre los anglicanos contra los católicos. Exactamente. Entonces, se empiezan a hacer esas rutas, y al crearse esas rutas, que ya no podían los musulmanes, porque los musulmanes no podían impedirlo, porque ellos, no sé si se acuerdan en el capítulo cuando les hablamos de la ruta de la seda, había ¿cómo se le llama? Como un sacerdote, pero tiene otro nombre, un mulá,
Mulá es uno, creo que es un mulá, que lo mataron en esa ciudad y de ahí había peregrinaciones de musulmanes ahí, que era chiita, que inclusive pues sí, era la ruta de la seda, pero muchos musulmanes peregrinaban ahí y pues de una vez iban y vendían lo que podían, o sea, o compraban lo que se podía, o sea. Y acá pasó lo mismo, pero acá fue brutal. Es tal la cantidad, van a ver ahí en el plano que les muestra Rubí, cuántos caminos hay. De hecho, hay yo tengo unos compañeros, amigos del IPADE, que ellos casi como los musulmanes que tienen que ir por lo menos una vez en su vida a la Meca, ellos por lo menos una vez tienen que recorrer la ruta de Santiago. Y es caminando. Sí, es caminando. Entonces, y es caminando y pues en un camino donde hay circulación de muchos peregrinos, ¿qué creen que pasa? Se construyen villas, se construyen lugares para restaurar. Bueno, de ahí viene también el restaurante, viene de origen hispano. De origen hispano, que era aquí restauramos su hambre y su sed. Entonces, posadas para que te quedaras a dormir, lugares donde te vendían vestidos, vestimenta, algunos objetos religiosos. Supongo que los objetos religiosos pues eran muchos, pues no es como ahorita, ¿no? Que encuentras las formas súper bien hechas o los llaveros, y pues en este tiempo, pues, ¿cuáles llaveros? Era algo que podías traer contigo, ¿no? Y no con estampas, porque imagínense ahí alguien dibujando, pues costaba un dineral, tenía que ser. Claro. Pero lo que me refiero es que había comercio religioso brutal, y se empezaron a crear varias villas, y todas esas villas que después hicieron ciudades, pues eran cristianas. Entonces, eso le generó un crecimiento brutal a lo que era la zona de Castilla, y que fueron recorriéndose hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur, hacia el sur. Y para el momento que estamos hablando, ya en el año, en el 1143, en el año 1143, en el siglo XII, nace, porque él ya está implicado en esto, lo que es el Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar. Él era burgalés, él nació en Burgos, que está cerca pues está en Castilla. Y él era hijo de una familia no rica, pero era de una familia, digamos, de ¿cómo le llamamos aquí también? De clase media alta. Y ahora pasaba esto. Empezó a llegar una cantidad brutal de lana con la ruta de Santiago. Pues sí. Y entonces, pues era lo que les hacía falta también a los hispanos, pues para poder tener armas, caballos, etcétera. Y luego más las catedrales que se fueron haciendo, etcétera. Entonces eso, pues, ¿cómo le haces? Está creciendo y no puedes evitarlo, o sea, y tienes que irte desplazando. Ya los musulmanes pues vieron que pues tenían que irse a recorrer, a ver, circulando. Más aparte, pues, algunas batallas que se generaban, ¿no? Y Fernando I, que era el rey de Castilla, tenía bajo su sombra, digamos, bajo su ala, bajo su protección a Rodrigo Díaz de Vivar, que era muy amiguito de su hijo Sancho. Entonces, cuando muere Fernando I, Sancho I ya se hizo rey, y pues el que fue el alférez era como la máxima autoridad militar de Castilla, y era el Cid Campeador, y no solamente era campeador, era el invicto. Todas las batallas donde él participó, todas las ganó, todas. Órale. Las que quieran, así. Me acuerdo que en primaria te hacían leer un libro, el libro Sí, del Cid Campeador. el cantar del mío Cid.
Ándale, el cantar del mío El Cid. cantar del mío Cid. Sí, nomás que había versiones como de niño. Y Así es, así es. De hecho, yo cuando estuve en primero de secundaria, hubo unos libros que editó la SEP sobre muchos cuentos, pero eran unas ediciones muy bien hechas y muy pocos tuvimos acceso a eso. O sea, no era una, sino que ya los maestros seleccionaban a algunos alumnos que decían, este compa yo sé que sí lo vale. Sí lo aprecia. Sí lo aprecia. Órale. Y pues venía, por ejemplo, en un libro muy grueso, venía el cantar del mío Cid, luego el cantar de Roldán, que también era un caballero, el Parsifal, que Parsifal, en inglés le dicen Percival, Ah, sí, ok. Parsifal que era, y luego historias caballerescas. Ajá, ok. Entonces, y luego ya en otro libro grande, buen volumen, era un volumen grande, venía el Ramayana, el Panchatantra, el Letsian, o sea, historias hindúes. Órale. Estaba muy genial, a mí me encantaba. No sé qué le pasó, yo creo que cuando nos cambiamos de casa por allá a mediados de los 80 se perdió, pero para mí eran un verdadero tesoro, cabrón, porque no les voy a exagerar, pero de un grupo donde había 40 alumnos, a 2 nos dieron. Ching. No, pues sí, muy exclusivo. O sea, realmente eran muy pocos y pues dijeron, ¿sabes qué? Pues estos se tienen que regalar. Ajá. Tenemos que, ante la SEP, decir sí, fueron ya entregados y tienes que firmar que lo recibiste. Y eran así, dos o tres juegos, a lo mejor 3, pero así contadísimos. Órale. Y bueno, había también otro cuento caballeresco que se llamaba, ¿cómo era? Que inclusive el maestro que tuvimos de español, a los de tercera secundaria les hizo representar las historias caballerescas. Estuvo muy bonito porque iba a ir representando, ¿no? A Parsifal o a Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Órale. Y luego había otro que me quiero acordar ahorita. No me puedo acordar. ¿Se ve uno que se llamaba El Cantar de los Cantares o no? Sí, pero es de la Biblia, es del rey Salomón. Con razón me sonaba. Sí, el Cantar de los Cantares es del rey Salomón. Ya. También con sus bemoles, o sea, porque sí existe y están muy bellas algunas tipo declamaciones, tipo poesía y unas tipo prosas, pero muy bellas. Y se le adjudica al rey Salomón por su sabiduría, pero también tenía como 1,000 o 2,000 esposas el cabrón, o sea, digo que ya Salomón ya echó a perder todo el pedo, ¿no? La verdad, que era hijo de rey David, que el rey David también ahí se aventó una... Urías, me estoy desviando mucho, estoy hablando de la Biblia. El rey David de Judea tenía a un general que se llamaba Urías, que era de origen hitita. Ok. Y la esposa le gustaba al rey David. Y pues, ¿cómo le vamos a hacer? Pues lo mandó al frente y lo mataron. Ah, lástima, Margarita. Y se quedó con la esposa. No. Entonces, eso fue algo que Yahvé lo castigó durísimo. Y quién sabe cuántas cosas le provocó. Pero, y ya el rey David después le hizo algunas canciones o algunos temas como ese. Qué alegría cuando me dijeron, sí. Vamos a la casa del Señor. Es del rey David. Órale. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Ok, entonces, pues ya el camino, pues eso, ya eran varios caminos y actualmente siguen siendo varios caminos. Y como les digo, hay gente que se lo propone como un objetivo de vida, recorrer la ruta de Santiago, que no es una ruta, o sea, quién sabe cuántas son y de dónde procedas, de dónde salgas, y tú sabrás si recorres 10 kilómetros, o es como ahorita los medios maratones, o los 5K, 5 kilómetros, o 10 kilómetros, o medio maratón, que son 22 kilómetros, o el maratón 21, completo, ¿no? Que son 44, 21 y pico. 21 y 42, ¿no? 21 y, bueno, sí, exactamente. Entonces, es igual a esas rutas.
tú sabrás si te partes de tal ciudad y llegas a la Catedral de Santiago. Y en el camino pues, vas a comprar playeras, llaveros, rosarios. Que en ese tiempo no había rosarios. Hace poco fueron unos conocidos y no sé si me lo estoy inventando, pero como que recuerdo que nos dijeron que te daban así como un tipo, como una libretita y que te iban sellando así como las estaciones, entre comillas, que ibas pasando. Sí, y sí, cierto. Y aparte te dan un reconocimiento, o sea, te dan un como especie, pues digamos como, sí, no es diploma porque no, sino como un reconocimiento de que tú recorriste la ruta de Santiago. Ajá. No importa la que hayas hecho, o sea, no, a lo mejor sí dice que fue de tal ciudad ahí, pero te dan una constancia de que recorriste la ruta de Santiago. Ajá. Entonces, pues eso hizo un crecimiento brutal, ¿no? De estas pues del cristianismo, claro. Cristianismo y sí, de alguna manera, del turismo religioso, ¿no? Religioso, sí. ¿Dices que fue porque se encontraron esos cuerpos? Sí. Y que dijeron, es este güey. Sí, Teodomiro, era un obispo, dijo, no, pues es que ya la tradición decía que no está en la Biblia, ni está, en los Hechos de los Apóstoles, menciona una parte donde dice que Santiago el Mayor fue a Hispania. Ok. Pero que fue decapitado, o sea, regresó por la razón que haya sido, a lo mejor ya había dejado un grupo de discípulos. Ajá. Y se regresa, llega a Jerusalén y ahí le cortan la cabeza. Entonces sus discípulos que siempre lo acompañaban, lo regresan a Hispania. Eso es también una tradición sacada de no sé dónde, la verdad, no sé dónde, pero si hay alguien, si hay algún español que nos haga favor de, mira, procede de esta tradición, de este libro, etcétera, okay, nos va a hacer un favor grandísimo. Sí, y si hay de verdad así como más evidencia, puede que hay algo de certeza. Sí, mira, actualmente, pues no puedes hacer una comparación genética. No, pues ya. Pero cuando menos ver la antigüedad y la procedencia, eso sí puedes hacerlo. Pero es que ya hay cosas que no tiene caso hacerlas, ¿verdad? O sea, así es. Y aparte, porque son métodos invasivos y aparte no vas a modificar la costumbre ni vas a quitar la fe. Sí. ¿No? O sea, entonces no tiene sentido, es totalmente, absolutamente. Aparte no es algo que la gente haga eso, no es algo que haga daño, pues. O sea, que dijeras, vamos a hacer para demostrarles y dejen de venir, pues no. No, o sea, al suceder eso, no solo no dejan de venir, sino que más bien se genera la conspiranoia. Sí. Quieren hacernos creer, entonces pues, no tiene sentido para nadie, sí, ni para la iglesia, ni para los peregrinos. Si no, hasta vas a romper algunos corazones, si acaso, ¿no? Así, ni la ciencia, para nadie, o sea, ¿sabes qué? Pues sabes que la ruta de Santiago y que siga la fiesta, ¿no? Que siga el recorrido. Entonces ese crecimiento pues también le estaba quitando mucha tierra a los estos. Perdón, estaba hablando con el Rodrigo Díaz de Vivar. Entonces muere Fernando I y su hijo Sancho llega, se convierte en rey, Sancho II se convierte en rey y pues su dedo chiquito pues fue el Cid campeador, que donde lo mandaba a pelear, ahí triunfaba. O sea, los mismos árabes, los mismos musulmanes, inclusive en sus crónicas hablan muy bien de él, porque era un tipo que no mataba así, que quería ver cabezas y sangre correr, no. Él de vencer. Okay. ¿Ya te das? Ok, correctísimo. Váyanse a donde se tengan que ir, a que se refugien, y ya déjame aquí mis cristianos. En 1147, fíjense lo que son las cosas. En 1147 se crea el Reino de Portugal. ¿Y saben cómo se creó? Porque iban un grupo de cruzados. Se me hace curioso porque ya se cuenta que iban de pasada. ¿Dónde van? Vamos a las cruzadas. Oye, no nos ayudan a chingarnos unos musulmanes aquí para pues dejar aquí un reino para nosotros. Sí, órale, pues. Sí, órale, vale. Y se crea el Reino de Portugal, cabrones. Y ya Lisboa la convierte en su capital. Lisboa es bellísima, ¿eh? Es bellísima. Sí. Y ellos ya les tocó ir creciendo hacia el sur.
Ándale, órale, qué cura. Pero inició con eso. O sea, es como Don Pelayo. Vamos iniciando con una batalla donde les tronemos la cabeza a estos cuates. Ajá. Y ya después veremos cómo poco a poco. Igual estos, oye, pues vienen unos cruzados que van hacia Jerusalén. Oigan, ¿qué? No nos hacen nada, no nos apoyan aquí, en un jale aquí. Como cuando te encuentras a alguien y, ¿qué pasó, jefe? Uh-huh. No, se me ponchó una llanta en otro gato. Ahorita le quitamos la llanta acá. Entonces, oigan, muchachos, pues muchas gracias por chingarse a estos musulmanes, No, pues órale, cuando lo necesiten. Ahí nos echan un grito, un telegrama. Señales de humo o algo. Lo que guste, ¿no? No, muchas gracias y le chingan. Así fue. O sea, digo, lo platico muy chusco, pero realmente así fue. O sea, necesitaron la ayuda que no iban exclusivamente a eso, iban de pasada. Qué cura. Entonces, en una batalla, en una batalla de la batalla de Zamora, no estoy bien seguro, pero creo que sí, muere Sancho II. Y asciende Alfonso VI, su hermano, asciende al trono. Y pues Rodrigo Díaz de Vivar asumió que iba a ser igual. Pero no, este lo sometía a más trabajos. Que ve y recupérame esta villa, así. Y ve y acá, y ve para allá, y ve estas drogas. Entonces, pero había en la corte castellana siempre fue un hervidero de grillos, cabrón. Ya ven cuando hablamos sobre la reina Isabel. Por eso la abuela se sabía toda la metodología. Y le dijo qué hacer, cabrón, porque ya, o sea, tenían años, siglos de hacer lo mismo. Y ahí mismo, en la corte de Castilla, empiezan a hablar contra el mío, y no, este güey te va a querer tumbar el trono y vas a ver. Y ya, pues Alfonso VI dice, no, pues ¿sabes qué? Sí, me voy a cuidar. Y se le ocurre a Rodrigo Díaz de Vivar hacer una acción punitiva a la ciudad de Toledo, sin el permiso del rey. O sea, este lo hizo como de su iniciativa. Fue en el 781. Pero como lo hizo, lo expulsó, lo desterró. Eso era, lo desterra. Entonces el mío Cid, el Cid Campeador, se va y le empieza a ayudar al rey de Zaragoza, que era musulmán. Cosa que no era, ¿cómo se dice? No era raro en ese tiempo. O sea, había veces que tenías a tus manos, porque traías con queso para pagarle a un grupo de musulmanes y te ayudaban como soldados. O al revés. Entonces sí había esos cruces. Pero llegó un momento en que el Cid dijo, pues, ¿qué ando haciendo? Lo que voy a hacer es yo tomar mi propia ciudad y me voy a hacer un señorío. Y ya no voy a tener patrones, chingas. Y se va contra Valencia. Y Valencia es una ciudad y una zona muy, muy fértil. Total que se avienta del 784 de 1184 a 1190. A 1190 hasta que toma la ciudad de Valencia. Y se va, y ya para 1194 él ya no trabajaba para nadie, cabrón. Tenemos un capítulo sobre caballos donde les hablamos que el Cid Campeador tenía una yegua que se llamaba Babieca. Babieca viene en ese capítulo de los caballos. Fíjense que ese capítulo de los caballos no ha llegado ni a las 1000 vistas y está tan bueno. Sí, está padre, porque no es nomás caballos, es historia de muchas. No, el caballo, ¿cómo se llamaba? El de Napoleón, de las carreras, de los famosos caballos de carreras, de cómo se hicieron los primeros caballos desde el Cenozoico, etcétera. O sea, está muy padre. Pero bueno, entonces, y logró lo que tuvo que hacer Rodrigo Díaz de Vivar para someter a Valencia es rodearla. Para esto los españoles se pintaban solos. Los grandes castillos como el de Acre, cuando fueron los últimos caballeros templarios que salieron de ahí, los españoles fueron los hispanos, los visigodos de Hispania, fueron los que creaban esas fortalezas brutales. Ellos iban llegando a un lugar que lo conquistaban, a hacer una fortaleza.
Y claro, si lograban los musulmanes tomarla, después pues ellos ya tenían su método, ya eran unos chingones para ¿cómo se llama? Para poseer, para tomar, asediar, para asediar castillos y fortalezas. Ellos usaban la clásica catapulta, que esa era romana, era antiquísima, pero también el famoso ariete, que también era romano, y luego el ariete, catapulta, las torres de asedio, que también desde Roma ya había, pero ellos crearon una que se llamaba tronquete. Ay, no me acuerdo. Es como una catapulta, pero esta impulsa la piedra, le quitan una piedra pesadísima de toneladas, se la quitan y hagan de cuenta que agarra vuelo. Sí, se llama... No empieza como desde lo plano, sino empieza como desde más abajo. Exactamente. Sí, le he visto. Bueno, esta, se puede decir, esta ciencia del asedio se llama poliorcética. Y los visigodos se hicieron expertísimos en eso, ¿no? Ya tenían una expertise, como dicen actualmente, órale, brutal para eso. Entonces, de ahí también que el rey Sancho va hacia el sur y toma Toledo en el año 1185. Toma Toledo. Toledo era la capital de los visigodos cuando llegaron los musulmanes. Entonces la recuperan después de 300 años de estar en manos musulmanes. Entonces fue pues un motivo de mucha orgullo, de mucha fiesta. Sí, claro. Entonces, para ese momento ya los musulmanes ya no eran un reino unido, sino que ya eran varias ciudades que tienen un nombre, ahorita no... Ciudades... las taifas eran ciudades independientes, pero no era lo mismo. No es lo mismo estar bajo la dinastía Omeya, a que fueran diferentes taifas con diferentes gobernantes. Y para acabarla, no para acabarla, sino para ya los visigodos, los reyes de los diferentes, de Aragón, de Navarro, de Castilla, empezaron a cobrar unos impuestos que se llamaban parias. Entonces, imagínense, o sea, el círculo extraño, por no decir vicioso o no decir espiral, de que tú estabas sometido y le tenías que pagar a los cristianos porque te dejaran la taifa en paz un tiempo, y ese dinero servía para generar unos ejércitos poderosísimos para los hispanos. Entonces de ahí que, por ejemplo, los caballeros que y sobre todo en Castilla, tú podías ser soldado si querías, pero tú tenías que llevarte tu espada, te tenías que llevar tu caballo, te tenías que llevar tu armadura y tú lo comprabas. Pero se oye así como, oye, no chingues. Sin embargo, eso para ellos era algo muy bueno porque te daba un prestigio. Y aparte, como estábamos hablando de los señores feudales de la Edad Media, donde prácticamente el señor feudal era tu dueño. Bueno, sí, pues sí. En Francia, en Alemania, en todo, excepto en Hispania, cabrón. Ahí tú eras libre, tú eras... Eras freelance. Exacto, eras freelancer, cabrón. Eras freelancer. Entonces eso también le daba un plus. Y cuando atacaban, por ejemplo, a un grupo, bueno, ¿cómo se le llama? A una infantería musulmana, que la atacaban con lo que llamaban la caballería pesada, donde hasta el caballo traía su propia armadura. No, pues haz de cuenta que la infantería, que se les venía un tanque Tiger nazi, pues te abres porque te abres, ¿no? Y entonces fue un motivo de mucho orgullo que cuando Alfonso VI tomó Toledo, pero para esto ya las taifas estaban ya viendo cómo se les seguían viniendo, y le piden apoyo a los almohades. Los almohades eran también musulmanes, pero hagan de cuenta, como una
como una, no secta, digamos como una línea musulmana muy, muy rígida. Y por eso no le habían pedido ayuda, obviamente, porque ahí las mujeres iban a tener que andar cubiertas, los hombres tenían que hacer quién sabe cuántas cosas. O sea, ahí podías perder, hasta por un chisme podías perder una mano, Carmen. Te la cortaban y la chica. Me suena como a Afganistán ahorita. Pues sí. Qué padre. Pues entonces se vinieron estos y le provocaron una gran derrota a Alfonso VI. La batalla de Sarraja, creo. Entonces, eso fue en 1186. Ahí se dio cuenta de que dijo, no, espérate, vamos a tener que tener cuidado. Pero, sin embargo, aún con esa penetración de los almohades, no provocó un empuje tan brutal como para decir, sí, pues ya los hicieron retroceder. Nanay, no retrocedieron. Y ya en 1199 fallece Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia y su esposa Jimena continúa pues rigiendo los destinos Bueno, el caso es que ella dura 3 años porque pues es mujer y pues son constantemente atacados por los mismos musulmanes y hasta perseguidos hasta por los mismos otros reinos de Hispania. Uh-huh. Y eso fue en 1192, cuando ella dice, ¿saben qué? Yo me llevo a mis hijas, porque el Rodrigo de David tuvo puras hijas, okay. Y me voy de aquí, se fue Jimena, y dejó, y aquí le vamos a dejar. Hasta aquí nos vamos a quedar, hasta casi finales del siglo XII. Muy bien. Y de ahí continúa el siguiente capítulo. Perfecto. Muy bien, pues ¿nos vas a decir libros? Sí. Bueno, este se llama el Antiguo Islam. El Antiguo Islam viene dividido en diferentes secciones de tiempo y viene una sección que es la del año 700 al 1500, o sea, exactamente el tiempo casi que estuvieron en Hispania. Ok. Ahora, hay una, no crítica, sino una especie decían, pero si están segmentados, ¿cómo van a poder acabar con los musulmanes? Y fíjense que fue mejor, porque ya los mismos reinos de origen visigodo, ajá, ya entre ellos competían prácticamente por vamos a quedarnos con esas tierras musulmanas, o sea, literalmente. Híjole. Literalmente. Entonces, de ser Hispania originalmente a convertirse en varios reinos y después convertirse en un país como lo es ahorita. O sea, es curiosa esa historia, ¿no? Sí. Pero fue por una determinación. ¿Sabes qué? A estos güeyes los vamos a sacar. La península es visigoda. Y este otro libro que se llama Orígenes de Europa. Que el libro empieza cuando los visigodos, dice aquí el Crepúsculo de Roma. Ajá. Los visigodos entran por el río Rin en el año 406. Así empieza el origen de Europa, porque en ese tiempo eran las provincias romanas. Ajá. Y otro que se llama el mundo islámico. Dice el esplendor de una fe que es prácticamente parecido a del antiguo Islam. Más okay, que habla del antiguo Islam, es hasta el siglo XVI. Y del mundo islámico habla desde que se creó hasta las fechas actuales. Entonces estos son los libros que les recomiendo. No les dije autor ni nada, miren. Es parte de una enciclopedia que se llama Las grandes épocas de la humanidad. Y otro dice ediciones culturales internacionales. Pero sí tiene un autor, se llama Francis Robinson. Uh-huh. Okay. Bueno, pues muchas gracias. Muy bien, pues esperamos que les haya gustado. Ya ven, como les dijimos, falta una segunda parte, pero pues hasta ahorita de todos modos ha estado lleno de acción y madrazos. Una ventaja, llamémoslo así, ajá, de los visigodos es que desde un principio se hicieron a la idea, como los israelíes, vamos a estar en guerra. Vamos a estar en guerra todo el tiempo.
Entonces, ellos prácticamente desde que nacía un aragonés, un castellano, un leonés, sabían que iban a luchar. Que los que estaban en el campo eran para alimentar a los soldados, que luego iban a seguir la lucha. O sea, totalmente mentalizados. Vamos a pelear, no sabemos por cuántos siglos, Bueno, por sí. cuántos años o por cuántos siglos, pero los vamos a sacar. El único país que lo hizo. La misión de su vida, literalmente. Sí, así es. Muy bien, entonces vámonos a los saludos de hoy. El primero es para Elsa García. A ella le damos unas gracias especiales porque a su vez ella en el gracias de aquí de YouTube nos hizo una donación. Entonces, pues te mandamos un abrazo. Exactamente. Nos vamos a tomar una cerveza a tu saludo. Así es, muchísimas gracias y aparte nos comenta, dice, por favor nunca se vayan, su contenido es necesario en este mar de negatividad. Y también nos dejó otro comentario que nos dice, ya no sé qué tantos años llevo escuchándolos, pero no hay episodio del cual no me lleve algo positivo. Qué chido. Muchas gracias, Elsa, qué bonito comentario, Sí. qué padre comentario, o sea, qué motivador, ¿no? O sea, Sí, y realmente me aparte, siento. o sea, pues se me hace más padre sobre todo porque pues a veces hablamos de temas que no son así como que digas, qué bonito. Popularísimo, ¿no? Que digas, No, "Ay, no, qué no chulada". solo lo popular, sino pues es que dice que se lleva algo positivo, pues a veces no hablamos de cosas como bonitas, pues hablamos de guerra o algo, pero pues sí es cierto, o sea, como que normalmente tú y yo tratamos al final de llevarnos, Sí. de dar alguna conclusión que nos deje algo. Que y nos deje pues, una enseñanza. sí, y al parecer pues a ella lo ha recibido bien y se lleva algo Muchas gracias, positivo de Elsa. eso, entonces qué chingón, muchas Porque gracias, Elsa. eso pues nos está diciendo que sí lo estamos logrando en ese sentido. Exactamente, entonces un abrazote, gracias. El siguiente saludo es para la Eli VIP, que también ya nos ha comentado antes. Sí, varias veces, y dieron unos comentarios muy bonitos, por cierto. Sí, nos dice, desde el título ya se veía interesante y no me decepcionó. Fernando, le sigo encargando el episodio de la Guerra Civil Española. Estos comentarios programado. han sido en el video del Mundial. Que Del les Mundial, hicimos. que fue el anterior a este. Así es, esperamos que les haya... No, fue hace 2. Ah, 2, sí, cierto, sí, cierto. Esperamos que les Sí, haya cierto, gustado. sí, Ese cierto. es de nuestros episodios más largos, pero creo yo que quedó padre. Ya Sí, a ustedes mí nos también dirán. me satisfizo. Sí. Ay, disculpen, la ciudad de donde Rodrigo Díaz de Vivar, Valencia. Ay, sí La ciudad estaba de pensando en Valencia. Valencia, pero bueno, no sé. En fin. Y el último saludo, bueno, es un comentario más fuera de los episodios, pero dice 266 capítulos y Rubí no repite outfit. Muy interesante como siempre, ya le di hypear. Muchas gracias. Este es para Fabián GDL 22. Muchas gracias, Fabián. Pues mira, quiere decir que los has observador, visto. exactamente. Pero sí he repetido, sí he repetido outfits nada más. Yo creo que están espaciados mucho entre Sí, uno y puede otro ser. y por eso ya Sí, no puede se ser. nota tanto. Pero muchas gracias por vernos y aparte por hypear el episodio. Entonces, chingón. Y de aquí parto para pedirles a ustedes que si tienen la opción de hypear, que nos ayuden para pues ayudar a que el algoritmo impulse más el video. Tienen que ser de los que tienen pues una semana o menos de haber salido, entonces ya pues viejitos no se va a poder. Ya no se pueden hypear. Pero si Miren, están la saliendo verdad es nuevos, que ese pinche algoritmo es como el mago de Oz. Nadie sabía cómo era ni nada, pero le temían, le pedían costos y al último se dan cuenta que es un tipo X. Y acá nosotros con el algoritmo, híjole, a ver si no nos castiga el algoritmo, a ver si el algoritmo no nos impide. Y pues sí. la realidad es que estamos supeditados a que el algoritmo no sepamos en qué momento nos premia o en qué momento nos recomienda más. La verdad no. Yo me doy por vencido, no lo he entendido eso. Pues sí, cada quien tiene su relación ahí con el algoritmo. Sí. Hay quienes ya... es que no todo mundo le funciona igual y pues ahí cada quien encuentra una línea donde de esta manera te beneficia y lo siguen haciendo y pues así. Entonces, pues bueno, a fin de cuentas sabemos que hypear ayuda, entonces pues si nos pueden ayudar de esa manera porque es gratis y es nada más apretar un botón, entonces se los agradecemos mucho y pues nada, los queremos mucho y los esperamos en la parte 2. Muchas gracias.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.